A Dios, te adoramos, Jesús amado. En esta tarde venimos, Padre, en tu nombre, Padre, confiando, Señor, que tú estás aquí en este lugar por medio del Espíritu Santo divino. Y vamos a abrir la palabra de Dios que se encuentra en Hebreo 1, del 2 hasta el 5. Dice así la palabra de Dios con la autoridad del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con las palabras de su poder, y habiendo afectado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en la altura. Padre, te adoramos y te damos gloria, honra y poder, Señor. Estamos en tu presencia para exponer tu palabra divina, Padre. Te pedimos que el Espíritu Santo ponga palabras en mi boca para expresar este mensaje a tu pueblo, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El tema de hoy es Dios habla por su Hijo. Bendito sea el Señor. En hechos tanto superior a los ángeles. Cristo es superior a todos los ángeles, heredero más excelente que ellos, porque al cual de los ángeles Dios dijo: "Amás, mi Hijo eres tú". Solamente a nuestro Señor Jesucristo lo proclamó su verdadero Hijo. Hoy en estos días Dios habla por el Señor Jesucristo a los pecadores. Primeramente en el Viejo Testamento habló por los profetas y hoy habla por medio de Jesucristo. Que vengan al arrepentimiento los hombres que están hundidos en el pecado. Dios habla por su Hijo. Este versículo está establecido con un tema muy importante de esta carta de Pedro. En el pasado Dios usó a los profetas como sus principales instrumentos de revelación, pero ahora ha hablado por medio del Señor Jesucristo, que es supremo sobre todas las cosas. La palabra de Dios por medio de su Hijo cumple toda la palabra viva de Dios. Ni los ángeles tienen autoridad. Cristo es el único camino para entrar al cielo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Gloria sea al Señor. Está sentado a la diestra del Padre para interceder por aquellos que son llamados a su reino. La iglesia que ha sido arrepentida, que ha venido a los pies de Jesucristo, que está guardando su palabra en su corazón. Él intercede por ellos, alabado sea el Señor. Es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Después que Cristo murió para perdonar nuestros pecados por su muerte en la cruz, tomó su lugar y autoridad a la diestra de Dios. Tomó la autoridad y activada el Redentor, nuestro Señor Jesucristo, en los cielos. El ministerio de Cristo en los cielos, Cristo como mediador divino entre Dios y los hombres. Y otra vez, cuando mandó al mundo el primogénito, en el mundo dice: adórenle todos los ángeles, adórenle toda la creación. Solo a Él se le merece la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Pues al cual de los ángeles dijo Dios: jamás siéntate a mí hasta que ponga a tus hijos por estrado de tus pies. A ningún ángel más, a Cristo le dio toda la autoridad. Bendito sea el Señor, de que le adoremos y lo glorifiquemos, porque Él se merece toda la honra, toda la gloria y el poder. Los ángeles son ministradores para aquellos que van a heredar el reino de Dios, para salvación. Cristo nos abrió el camino para que andemos en Él.
para que sigamos sus pisadas. Solo Cristo es nuestro Salvador. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente a través de Jesucristo nuestro Salvador. Todos los que amamos a Dios tenemos que soportar las pruebas, tenemos que soportar los sufrimientos que nos vengan a nuestra vida. Cristo sufrió el castigo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Al derramar su preciosa sangre en la cruz del Calvario, alabado sea el Señor, sufrió el dolor en su cabeza con una corona de espinas por amor a nosotros. Cristo se hizo hombre a fin de llegar a ser sumo sacerdote para salvación. Esta carta de Pedro la escribió a los judíos que se habían convertido a Cristo y estaban desanimados, tristes, asustados por las pruebas que les venían. Pero Pedro les advierte para que no se apartaran de la gracia de Dios. Le dice Pedro: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme a todos, transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Bendito sea el Señor. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron esta palabra, testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, el repartimiento del Espíritu Santo, que según su voluntad. Pedro habla a la iglesia de los hebreos y les dice que deben tomar muy en serio la doctrina de Cristo, de los apóstoles, y les dice: presten atención a la palabra de Dios, no sean olvidadizos como dijo Santiago, sino oidores y hacedores de la palabra del Señor. Debemos estar siempre relacionados con Cristo, con la dirección del Espíritu Santo y el poder de su palabra. Si el cristiano se descuida de la verdadera enseñanza del Evangelio, que se encuentra en gran peligro, que lo arrastre la corriente del pecado sin poder detenerse, va a un funeral seguro. El que se aparta de Jesús sabe que es muerte eterna. La obra de la carne es el fruto del Espíritu. Pablo les exhorta: y Dios, pues andan en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Lo miramos en Gálatas 5:16 y 17, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. El dominio de la carne se rinde. El hombre que se rinde al dominio de la carne se vuelve a dejar al dominar por el dominio de la carne, se volverá a someter al dominio del pecado y no va a heredar el reino de Dios, porque ningún pecador entra al reino de Dios, ninguna cosa manchada puede entrar al reino de Dios a menos que se arrepienta y se limpie con la sangre de Jesucristo. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Gálatas 5:19. Y la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, decisiones, herejía, envidia, homicidio, borracheras, hurguillas y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Miramos Gálatas 5:22, dice: más el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5:22-23. El 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones y deseos. Cristo es el sumo sacerdote, el que intercede por nosotros, el mediador divino entre Dios y los hombres, el que bautiza con su Santo Espíritu. Y nos vuelve a decir Pedro en Hechos 2:33, así que exaltado por la diestra de Dios, por la mano de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado todo esto que vosotros veis. En el tiempo de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo y llenó a todos los discípulos del Espíritu Santo, estaban asustados, estaban pensando que estaban borrachos, y Pedro les exhorta y les dice: esto que has oído es por la diestra de Dios, es por la mano de Dios, y habiendo recibido del Padre, les la promesa del Espíritu Santo, ha derramado todo esto que vosotros estás viendo y oído. Pedro los exhorta y les dice: arrepentíos y conviértanse, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, arrepiéntanse, Dios les va a perdonar sus pecados. Dios ama al justo y odia el pecado. Los cristianos no deben amar el pecado, deben odiar el pecado.